Cada día se habla más de que haya más accesibilidad, que haya más acceso, pero ¿realmente será que eso está pasando? Y por supuesto estamos hablando de la lengua de señas. No es universal y es propia para cada país. Cris, ¿cuál es la importancia en el caso de la televisión y lo que yo decía? No que sea solamente que haya más acceso, sino que cómo, sin que sea políticamente correcto, esto tiene la relevancia que debe tener. Bueno, la lengua de señas colombiana de por sí pues, es el mejor medio para poder brindar acceso a las personas sordas a los medios de comunicación, porque es la lengua natural de las personas sordas. Cuando hablamos de la lengua de señas, hablamos de que es su primera lengua, así como en el caso de nosotros, las personas oyentes, nuestra primera lengua es el español, el castellano. La primera lengua de las personas sordas es la lengua de señas, por ende es la lengua en la que mejor se comunican, en la que mejor reciben la información. Hablando de lo que sería políticamente correcto, pues digamos que tenemos una normativa que en Colombia es muy robusta y en todos los aspectos, en todos los contextos, le brindan o le garantizan a las personas sordas ese acceso a cualquier espacio, incluyendo los medios de comunicación. Sin embargo, con el cambio de la Autoridad Nacional de Televisión a la Comisión de Regulación de Comunicaciones, salió una normativa que solamente exige a los canales públicos una hora diaria de programación de contenido informativo. Entonces, lo cierra a un solo tipo de género de contenidos, a un solo tipo de contenidos y a una hora del día. ¿Cómo funcionaba? ¿Se implica un retroceso o cómo venía funcionando? Anteriormente teníamos una normatividad de la Autoridad Nacional de Televisión y la extinta también Comisión Nacional de Televisión. La comisión sí fue un poco más generosa cuando sacó la primera norma, y en esa primera norma exigía que año a año tenía que haber un aumento porcentual gradual de la implementación tanto de closed caption como de lengua de señas, y ambos tenían que tener un crecimiento exponencial en la parrilla. Sin embargo, cuando eso sale, los canales privados dicen, wow, ven, esto es muy costoso, no podemos hacer esto, no tenemos cómo, y demandan la norma, y entonces justo pasó en ese momento esa transición de la Comisión Nacional de Televisión a la Autoridad Nacional de Televisión, y la Autoridad Nacional de Televisión, para tener a todos contentos, bajó simplemente a 3 tipos de programación: infantil, noticieros y interés general. Y ahora la nueva regulación solamente da una hora de 24 horas que tenemos de programación, una sola hora de contenido solamente informativo. Y de vez en cuando surjan contenidos de interés general, allí sí se necesita, realmente es lo políticamente correcto, se necesita la lengua de señas, solamente en esos casos. O sea que si en 3 meses no tenemos algo de interés general, conversar con él. No hay... Claro, o sea, ¿cómo lo ve? Porque mira lo que expone Cris. Cris, pregúntale a Erly que cómo ve eso, si en vez de ir aumentando vamos mermando, y solamente por quedar bien, entonces está en la norma y ya, y nos lo pasamos y listo, pero ella realmente, que es una persona con una discapacidad auditiva, ¿cómo analiza? ¿Cómo ve eso? Bueno, primero quería complementar lo que hablábamos al inicio. La lengua de señas de por sí nos brinda esa riqueza y esa claridad que nos permite acceder a todo tipo de contenidos, y eso nos brinda mayor información, claro está. Sin embargo, muchas veces pues, el tiempo de los programas es muy corto para lo que nosotros queremos saber. La lengua de señas siempre es muy pertinente, que nos permite comunicarnos, pero necesitaríamos más tiempo en programas para poder recibir mucha más información. Y ahí quería preguntarle a Sandra, y es, ¿por qué no sé? O sea, ¿por qué nos pasamos hablando de acceso, de que vamos a ser más incluyentes? Pero eso suena muy bonito, pero es que con lo que ustedes están hablando eso no está pasando. Como que una hora y solamente para ciertas franjas, entonces las personas ¿qué más hacen el resto del día si quieren ver televisión? Eso hace que pues, las personas pierdan el interés o ven la televisión por ver las imágenes, pero no tienen claridad frente a muchos temas. A veces las horas, ellos deberían tener los mismos derechos que tenemos nosotros si queremos ver televisión al mediodía, tener el intérprete, si queremos ver la televisión de noche, pero como se restringe a ciertas horas, pues ellos solamente en unas horas pueden ver televisión y tener acceso a la información real, porque como lo hablábamos fuera de cámaras, la persona sorda puede ver la televisión e imaginarse, y hay cosas que son muy explícitas y muy icónicas y las pueden entender, hay otras que no, pues a veces ponemos una imagen, pero la información que se está dando no es precisamente referente a esa imagen, entonces se pierde
lo que se quiere transmitir. Entonces, pues es lamentable que eso no, la inclusión y la accesibilidad no es real. Está en el papel y las normas aquí en Colombia son bastante claras, tenemos un abanico de normas, de reglas que son muy buenas, pero que siempre le hacemos como el quitecito a ver cómo claro, no las cumplimos. Aquí nosotros como Defensoría del Televidente, hay muchos reclamos, quejas frente a ese tema. Sí, de verdad que el canal, digamos, a través de los canales que tiene habilitados para que los televidentes y las audiencias se pronuncien en sus necesidades, el tema de la lengua de señas es recurrente y Cristian lo evidencia con la explicación que nos da. Estamos en retroceso, digamos, no hay un avance, no hay una mejora progresiva, sino que al contrario lo que vemos es un panorama, digamos, un poquito negativo en relación a lo que había. Yo también creo que vale la pena entender las transformaciones que hay en la comunidad de personas con algún tipo de discapacidad, no solamente auditiva. Entonces, y me parece interesante que en esta mesa estén quienes se han formado, digamos, no solamente en lengua de señas, sino en esa interacción o interrelación con niños, con jóvenes. Y yo quisiera saber un poquito también eso, más allá de las cartas que llegan aquí, que reclaman una programación incluyente, que tengamos, digamos, más horas de lengua de señas al aire en los proyectos. ¿Ustedes cómo ven las necesidades de esta población? ¿En qué están interesados? ¿Cuáles son las inquietudes? Un poco Erly nos ha manifestado lo que a ella le interesa, pero en relación a esas otras poblaciones con las que ustedes están, ¿cómo funciona? Lo audiovisual, ¿cómo en ellos es interpretado? Sí, pues igual las poblaciones, la comunidad sorda, todo eso audiovisual les llama mucho la atención, porque pues, es una comunidad que lo visual es muy importante para ellos. Su aprendizaje es por la vía visual, pero por ejemplo, pierden ese interés cuando hay un programa y ellos están viendo imágenes, pero no tienen un contexto. Claro. Entonces, pues uno ver imágenes no enriquece tanto, entonces no pierden el interés. Entonces, pues buscan otros canales, ahorita las plataformas y eso y por ejemplo la subtitulación no es pues para todos, porque hay personas sordas que no son proficientes en español. Claro. Hay personas sordas que ya están pues muy adultas y no alcanzan a ver todo o pasan muy rápido la subtitulación, entonces pues no alcanzan a captar el mensaje y pues como su primera lengua no es el español, no lo alcanzan a entender, entonces el mensaje se pierde. Entonces por eso, como lo decía Cristian al inicio, la lengua de señas, al ser su lengua natural, pues es como deberíamos de pasar la información en lengua de señas, y que ellos pudieran tener variedad de programas como los tenemos, que pueden ver un programa de cocina, de entretenimiento. De eso que hablaba Sandra, quisiera también saber cuál es, Cristian, la opinión de Erly, porque ella también estaba ahí muy atenta y sé que también querías darnos su opinión acerca de eso que estamos tratando, de ese manejo y de ese acceso que hay para las personas con discapacidad auditiva. Bueno, en mi experiencia personal como persona sorda, hace mucho tiempo no contábamos con acceso en los medios de comunicación, o sea, realmente tampoco podemos desconocer lo que se ha logrado y digamos que siempre dependíamos si en la casa sabía alguien lengua de señas, si había un intérprete cerca, explíqueme qué están diciendo, y pues realmente era incómodo porque muchas veces pues la persona oyente está en su rol de televidente, entonces él también está en su momento de ver televisión. Luego empezó a surgir el closed caption, pero una de las grandes barreras para nosotros es que al no ser nuestra primera lengua, pues no tenemos unas competencias proficientes en lectoescritura que nos permitan un manejo a la perfección del español. Entonces, si hablamos, por ejemplo, del reconocimiento de los derechos de las personas sordas, es reconocer nuestra lengua como parte de eso, y empezó pues ese movimiento y empezaron a surgir la interpretación en televisión de un tiempo para acá, y eso nos dio una tranquilidad y nos permitió que se empezaran a abrir esos espacios, pero lastimosamente esos espacios se han reducido.
Esos espacios se han reducido y estamos listos, solamente enfocados en el tema informativo. Pero ojalá pudiéramos tener muchos más espacios, muchas más franjas con diferentes temas, aparte de las noticias. Las noticias son un tema muy importante y necesitamos acceso en todos los noticieros con lengua de señas. Complementando un poco lo que decía Erly, por supuesto, que esa venía mi idea, ¿qué cambió en los canales privados? Retomando un poco la idea de cuando ellos demandaron la norma. Cambiaron los privados porque en la pandemia la Comisión de Regulación de Comunicaciones les dice, pues tienen que brindarle el acceso a las personas sordas, sea como sea. Pero les dijo, listo, no los obligamos a tener en todos los noticieros, pero ténganlo solamente en uno. Y entonces era el noticiero de las 5 de la mañana. O sea, ¿quién ve a las 5 de la mañana el noticiero? O sea, son muy pocas personas, no puede ser el de la hora estelar. O el noticiero de las 11:30 de la noche. Entonces, ahí pasa también por encima de los derechos de ellos, porque así como nosotros podemos levantarnos o estar en cualquier hora, yo no me veo el de las 11:30 porque es que yo me acuesto a las 9, entonces veo el de las 7 o veo el de las 2:30. En el caso nuestro sería el de la 1 y el de las 8:30. En el caso de nosotros. Y tengo que esperar a otro horario y, por ejemplo, en Telepacífico no tenemos un noticiero a las 11:30 de la noche. Y, por ejemplo, los fines de semana, en los privados tienen un solo noticiero al mediodía. Y, por ejemplo, hablando del caso de Erly, que es mamá y que es docente en un colegio de sordos, por ejemplo, cuando está el noticiero en las mañanas, aquí en Telepacífico a las 7, pues ella no lo puede ver porque está trabajando en el colegio. A las 7 de la mañana ya está trabajando en el colegio y no puede prender el televisor, pues por más que quiera ver las noticias, no puede. Y el fin de semana, por ejemplo, hablando de un privado, pues ella está en su función de mamá, el hogar, los hijos, a las 12 le queda imposible sentarse en rol de televidente a verse 2 horas de noticiero, porque no, ella le quedaría más fácil, digamos, en la noche, pero en la noche no hay. Entonces, los incluimos, pero no tenemos en cuenta lo que realmente necesitan, que ellos están en una igualdad de condiciones de nosotros y no le estamos brindando esa igualdad de condiciones ni siquiera para acceder a los medios de comunicación. Eso que dice Cristian me deja pensando, ¿será que se necesita voluntad política? O sea, ¿qué tiene que pasar allá para que eso no sea solamente cumpla con la norma, sino que sea como eficaz realmente y no sea, me van a perdonar, pero es que suena como que rellenemos con esto, pongámosles una horita para que se queden tranquilos, Diana? No, yo también siento que va más allá de la discusión, sí, sobre el deber ser y tiene que ver con lo que somos como sociedad. Digamos, si hay una sociedad que no es consciente de lo que implica la verdadera inclusión o el reconocernos a partir de las diferencias, pues no, pues la discusión se va a quedar allí, digamos, porque no estamos hablando de igualdad de derecho de acceso a la información, evidentemente. Yo sé que a veces es muy como negativo el panorama, lo sentimos también nosotros con los mensajes que llegan de las personas con discapacidad auditiva, pero creo que gran parte, digamos, como del salir de ese escenario para avanzar es seguir hablando de eso, o sea, seguir haciendo los llamados de atención, es que nos sentemos en mesas como estas a decir, estamos muy mal y estamos yendo hacia atrás y como sociedad también estamos en un lugar donde no nos estamos reconociendo la diversidad. Entonces yo creo que hay que nombrarlo, decirlo, seguir trabajándole al tema para que, porque siento que de todas maneras nosotros también aquí lo estamos hablando, pero no sé si en nuestras casas seamos tan conscientes cuando estamos sentados viendo televisión y nos sale el cuadrito de la lengua de señas por allá en el fondo, uy, no. Entonces, siento que también es una posición personal que desde lo ideológico tendría que empezar también a trabajar cada uno para que no se quede en un discurso. Y también porque un día que estaba viendo un programa que estaban hablando de lengua de señas, decían que, digamos, los que están aquí haciendo y cuidando el encuadrecito, entonces en algún momento decían, no, es que ese intérprete que va allí me está de alguna manera tapando ese pedacito de ese encuadre bonito que yo quería. Entonces un poco lo que dice Diana, ¿no? O sea, ese ha sido el gran mito, o sea, no estoy ensuciando la pantalla, le estoy garantizando el acceso a una persona que lo necesita. Y por ejemplo, hablando de los contenidos, listo, les garantizamos de acuerdo a la norma un contenido informativo, ¿cierto? Erly tiene una hija sorda de 10 años. Un niño de 10 años no se va a sentar a ver 2 horas de noticiero. No, menos. Un niño busca un contenido que le interese, que le llame la atención. Tenemos contenidos accesibles para niños sordos. En Telepacífico tenemos
en uno de los programas que grabamos hace como 3 años, solamente 2 capítulos o un capítulo con señas. Entonces yo creo que más que el tema de la voluntad política, es de la voluntad de las entidades. Que las entidades entiendan que ellos están allí, porque el gran problema de la población sorda es que es una población que es históricamente olvidada. Tenemos un marco normativo robusto, no lo conocemos. No lo conocemos. Y también desconocemos que ellos son personas perfectamente iguales a nosotros, tienen hijos, y tienen hijos sordos. Claro. Tienen hijos sordos y les garantizamos el acceso a los adultos y a los niños, y a los adolescentes, y a los adultos mayores. Por ejemplo, cuando hay programas de deportes, de ejercicio, les estamos garantizando el acceso a ellos. O lo que decía Sandra, que a veces se hacen como esos imaginarios, entonces uno piensa, bueno, están transmitiendo un concierto. ¿Y qué pasa si no hay un intérprete para el concierto? Entonces, pregúntale a Erly, o sea, si ella está viendo un concierto aquí en el canal o en algún canal que ponga, ¿empieza a hacerse esas composiciones o imaginarios, por llamarlo de alguna manera? ¿O qué pasa con ese tema cultural? Bueno, justamente yo quería hablar. Y muchas gracias, me siento muy agradecida por el servicio de interpretación que se presta en los canales, porque a diferencia de cuando yo era niña, no había cuando yo era niña, ahora lo hay y me siento muy agradecida. Eso es muy impactante porque nos visibiliza como población. Yo tengo una hija sorda, claramente, y mi esposo es sordo también. Y entonces, siempre ha surgido como ese comentario, nunca ha surgido pues realmente el tema de conversación. Sí, necesitamos un espacio como tal, pero no tiene interpretación, entonces ¿qué hacemos? No, pues mira el dramatizado, trata de entender lo que está pasando, y pues los 3 somos sordos. ¿Cómo le explico yo qué está pasando en el programa? Mi hija ahora pone atención y se hace imaginarios o trata de entender, por ejemplo, lo que dicen las noticias, y sobre lo que más o menos entendemos, lo comentamos. Ahora que hay intérprete es mucho más fácil porque los 3 podemos entender, pero se limita a las noticias, ¿sí? Se limita a las noticias, y la interpretación nos brinda el acceso a los medios de comunicación, y digamos que pues uno se siente muy orgulloso también cuando conoce a los intérpretes que nos median en esa comunicación en televisión. Por ejemplo, otro tema, conciertos, o novelas, o programas. Cuando hay conciertos, programas, que cuando no tienen interpretación, ¿ustedes cómo se sienten? Claro, mi hija siempre me ha hecho esa pregunta, ¿no? ¿Por qué solamente los noticieros? Y yo sé que falta robustecer las normas que nos permitan garantizar el acceso a otros diferentes programas, por ejemplo, programas infantiles para niños, programas que sean de entretenimiento para nosotros los adultos, los dramatizados. Yo sé que es un proceso, pero nos falta de verdad robustecer esas normas, pero también está en la voluntad de ustedes, que ustedes tomen la decisión de hacer contenidos que sean accesibles para nosotros y no se limiten solo a garantizar el servicio de interpretación en televisión. Ya en esta parte quiero que entremos un poco a esos temas personales, y Cristian, Erly ha estado contando un poco, tiene su hija que es sorda, su esposo, pero ella también decía, soy profesora, quiero que nos cuente un poco de cómo ha sido ese proceso y cómo es ese acercamiento con esos niños, porque ya no es solo su hija, sino eso que se traspasa, esa educación que se da. Bueno, ha sido realmente un proceso de aprendizaje mutuo, y ha sido también pues descubrir, empecé inicialmente con transición y primaria para niños sordos, y una de las grandes dificultades es que los niños llegan a la escuela sin lengua de señas, no llegan a la escuela con una lengua establecida, porque llegan con una terapia de rehabilitación. Entonces lo que hacemos nosotros en el colegio es despertar en ellos esa sensibilidad, ese canal visogestual que les permite comunicarse, y darles esas herramientas que les permitan comunicarse y adquirir su propia lengua materna. En primaria, por ejemplo, hacemos un trabajo con muchos dramatizados, con muchas imágenes, un trabajo de apoyo que les permita a ellos adquirir la lengua para poder que les permita comunicarse. Y también reforzar ese tipo de competencias que para nosotros los oyentes es más fácil que nos enseñen en la casa, que nos refuercen en la casa. Nosotros en la escuela con los niños sordos tratamos de darles ese apoyo en matemáticas, de enseñarles español escrito, de enseñarles esas competencias que les permitan comunicarse y desenvolverse y llegar al bachillerato preparados, porque por ejemplo en el colegio donde yo trabajo, los niños sordos de la primaria están separados de los niños del bachillerato, y en bachillerato ellos están
ya no están solos como están en primaria en un aula solamente para sordos, sino que ellos pasan a estar en un aula con oyentes. Por eso es importante darles ese tipo de competencias para que puedan interactuar con otros compañeros, pero también con otros pares sordos y poder aprender todo el contexto académico en el bachillerato. Herramientas, porque finalmente van a estar juntos y en la vida. Uno siempre está en el trabajo o en el lugar donde estén. En el caso de Sandra, ¿cómo llegaste con el tema para ser intérprete de lengua de señas? Pues inicialmente yo empecé como profesora. Soy licenciada de la Universidad del Valle, entonces yo estaba con un grupo de primaria, estuve 12 años como profesora de estudiantes sordos. Ahí ya luego en esa institución pues me desempeñé en otros cargos y me empecé a interesar por el tema de la interpretación. Al ser usuaria de lengua de señas, pues igual no es lo mismo ser profesora, usuaria de lengua de señas, a ser intérprete. Tiene algunas diferencias, pero pues me empecé a formar con el INSOR, que es el Instituto Nacional para Sordos, a hacer cursos, cosas, y así me fui pues metiendo en ese mundo de la interpretación. ¿Y en tu caso, Cris? Esa historia mía es muy larga, necesitamos como 3 Toca programas para contar esa historia. resumirla. Pero yo siempre he dicho que la lengua de señas llegó a mi vida por casualidad. Yo estudié tecnología en contabilidad y finanzas y mi sueño siempre fue trabajar en un banco. El todo seriecito Pero ahí. yo llegué, claro, a mí siempre me gustó vestir de traje, pero la lengua de señas llega a mi vida por un tema de una labor social, porque yo estaba en una congregación religiosa y al inicio el enfoque siempre fue social, pero luego tuve la oportunidad de acompañar a personas sordas en otros espacios y en uno de esos espacios una persona se fijó en cómo yo lo hacía. Me dijo, me gusta tu trabajo, métete a eso. Yo le dije, no, yo no soy intérprete, pero como en ese tiempo yo no tenía empleo, entonces yo dije, pues como que me voy a probar aquí mientras consigo empleo en lo que yo quiero. Pues llevo escampándome 10 años en la lengua de señas y me apasioné claramente por eso, tan así que en ese momento estoy formándome como profesional en interpretación para sordos y guía de interpretación para sordociegos en la Universidad del Valle, para poder consolidar esas herramientas que he aprendido desde el empirismo, desde lo no formal, poder consolidarlo con la formación académica, poder brindarles un mejor servicio a ellos tanto en televisión como en cualquier contexto, que es, por ejemplo, en mi caso es más el académico donde yo tengo la oportunidad de trabajar. Y digamos que eso también ha sido bueno, ¿no? Que se empiecen a abrir esos espacios de formación para nuevos intérpretes, porque empieza a crecer la demanda y los intérpretes cada vez más poquitos. Entonces, la formación en la academia es muy importante para formar nuevos intérpretes que les sigan garantizando el acceso a ellos a cualquier espacio o contexto de su vida cotidiana. Diana, ¿cómo seguimos asumiendo esas responsabilidades que tienen cada uno de los actores o implicados en esto, como yo decía al inicio, que haya más acceso, pero que no sea solamente en la norma o una hora, o ¿qué hacemos? Pues yo creo que para terminar, sobre todo no solo como desde la dirección de Así Nos Ven, digamos, y conociendo cuáles son los mensajes o las necesidades que manifiestan algunos de los televidentes, y es que cada uno haga su parte, ¿no? Entonces, lo decíamos ahora, desde el Estado, desde las entidades, pero desde nuestra propia condición de seres humanos diversos, entender que debemos convivir todos en un mismo escenario y que eso, digamos, nos va a dar otras realidades donde ya la lengua de señas, pues, podría llegar a ser de todos. Sí, y para todos. Porque debemos darle también el estatus, que es una lengua. Nosotros le damos estatus a otras lenguas, a otro idioma, el inglés, el francés, pero esa es una lengua propia de nosotros, lengua de señas colombiana, que tenemos que apropiarnos y hacer realidad la inclusión, no que queden las normas, sino que de verdad se viva. Ir más allá del papel. Que traspase esas barreras, porque no solo es importante cómo nos ven, sino cómo llega ese mensaje a personas que tienen diversa discapacidad, en este caso puntual que sea una auditiva. A Erly, dale las gracias por haber estado aquí en Así Nos Ven. Que ojalá haya más acceso, ojalá haya más acceso. Por favor. Que las señas sean para todos. Así es, que las señas sean para todos. Sandra, muchas gracias, mi Cris, muchas gracias, Diana, muchas gracias. Y bueno, ya lo decimos, que sean para todos y que no solamente sea Así Nos Ven, sino cómo llegamos a todos estos, que sea para todos. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC.